Listo, ahí está. Entonces, nada, ya está la cámara. Buenas noches, chicos. Ya, la clase pasada estuvimos analizando ejercicios donde nos tocaba ya aplicar en sí integrales. Les había pasado al PDF. Como un breve repaso, habíamos tomado el siguiente ejemplo que, como les comentaba, se hizo en una lección o examen, creo que era mejoramiento, no me acuerdo bien. Pero la idea era que no nos conviene solamente integrar las ecuaciones y evaluarlas, sino tenemos muchas veces que graficar a ver qué sucede para ver qué es lo que nos piden si el problema. Recordamos que lo que yo les había planteado era que teníamos una ecuación parabólica, teníamos que nos pide encontrar la distancia recorrida entre dos puntos en el tiempo. Entonces nos tocaba encontrar justamente esa distancia recorrida. En este caso teníamos una ecuación de velocidad y sabemos que si integramos velocidad tenemos posición, o mejor dicho, desplazamientos, donde habíamos analizado. Si tengo desplazamientos, mis desplazamientos dependen de dónde está mi área. Habíamos visto, mi área aquí pues es negativa, es un desplazamiento negativo porque estamos en la parte inferior de la velocidad, mientras que este pedacito de aquí representaba un desplazamiento positivo porque estamos en la parte de la velocidad positiva. Y como estábamos hablando de distancia recorrida, teníamos que sacarle el valor absoluto a los dos desplazamientos y de ahí sumarlos. Pero bueno, son cosas que una vez más ya vimos en la clase pasada, está grabado y tienen el PDF. Quitándonos eso de encima, pues ya habíamos hablado un poco sobre qué es lo que pasa con la aceleración. Así que en esta clase que vamos a hacer con cinemática, vamos a hablar de aceleración, pero un poco más detallado. Entonces, en una clase previa yo les había mencionado, nosotros tenemos dos tipos de aceleraciones. Habíamos visto que la definición depende de, pues, de cuál estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de aceleración tangencial, solamente de la magnitud, lo que decimos es que esto es la derivada de la magnitud del vector de velocidad con respecto al tiempo. Mientras que si nos interesa la magnitud de la aceleración centrípeta, entonces esto no es nada más que la velocidad al cuadrado sobre radio. Esta definición que seguramente vino en colegio y la vimos en el pre, se mantiene aquí. Sí, la centrípeta no cambia, lo único que cambia es la tangencial. Y a su vez sabemos que podemos escribir esto como velocidad angular al cuadrado por radio y escogemos un camino u otro dependiendo de qué información nos dan. En el caso, reitero, con esta ya han trabajado antes, así que esta no es mayor problema, enfoquémonos en la de acá. La aceleración tangencial, ahora nosotros la estamos definiendo de esa forma, una derivada de una magnitud del vector. Antes de meternos en sí a hacer la derivada de esas funciones, veamos por qué se distinguen las dos y qué es lo que comparten en común. Rescatando un problema cualquiera que ya habíamos trabajado antes, teníamos un problema donde existía una aceleración horizontal y una aceleración vertical. En tal caso, vamos a dibujar que para algún movimiento raro, es casi como una parábola, tenemos que un objeto se mueve de esa forma y tenemos un vector de aceleración, pero no va hacia abajo. No tenemos solamente la gravedad, sino que tenemos un vector de aceleración de cualquier forma. Vamos a poner que es un vector que va en esta dirección. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese vector? Teniendo en cuenta que nuestra trayectoria es el punto azul, entonces diríamos, a ver, aquí en este momento nuestro vector de desplazamiento está apuntando para acá. No, a la mala, lo que nosotros estamos planteando es que tenemos desplazamientos muy pequeños porque estamos hablando de tiempos muy pequeños. Entonces, si estoy hablando de un desplazamiento, puedo relacionarlo también con la velocidad. Entonces, nosotros podemos decir que en este pequeño instante, mi vector de velocidad apunta en esa dirección porque estoy moviéndome justamente en esa dirección. Habiendo establecido eso, me pueden pedir encontrar la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Y tenemos dos formas. Una, otra vez con las ecuaciones de ahí. La otra se puede hacer de forma gráfica, viendo qué diferencia entre ángulos tenemos entre los dos vectores. Pero vamos a utilizar algo muy importante. Generalmente, en los problemas que nosotros les damos, no les decimos qué inclinación hay, entonces ustedes tienen que buscar la forma de encontrar ese ángulo o la forma de aplicar las funciones ahí arriba. Lo que nosotros sí les damos suele ser la aceleración como función de X y Y. Supongamos que esa aceleración es igual a, qué sé yo, menos 6 ti y menos 9,8 en J. Vamos a poner menos 10 en J. Ya, y supongamos que este gráfico está para un tiempo en unos, se me ocurre, 3 segundos. ¿Ya? Es una foto que hemos tomado en ese momento. Estamos escribiendo cómo se ve el vector de velocidad y cómo se ve el vector de desplazamiento y el de aceleración en ese instante. Dicho eso,
tengo ya mi vector de aceleración según la ecuación. Obviamente podemos evaluarlo y ver pues el tiempo ahí para encontrar la magnitud de ese vector. Pero la idea es la siguiente. Si a mí me pide determinar cuánto vale la aceleración tangencial o la aceleración centrípeta, vería que no tengo la forma de meterlas aquí. Y ahí es donde nosotros usamos cosas a nuestra conveniencia. Para esto, vamos a recordar algo sobre el manejo de vectores. Y es que un vector mantiene su magnitud sin importar qué sistema de referencia esté utilizando. Para esto vamos a dibujar un vector cualquiera. Vamos a poner un vector en esta dirección y vamos a copiarlo. Ya. Como pueden ver, tenemos el mismo vector tres veces, entonces el tamaño es el mismo, ni siquiera es porque lo haya dibujado mal, porque solamente copié y pegué. Entonces, yo podría utilizar un sistema de referencia X y de aquí lo que conocemos es que la magnitud del vector al cuadrado es igual a la magnitud en X al cuadrado más la magnitud en Y al cuadrado. No es sorpresa para nadie, es algo que ya conocemos desde hace mucho. Lo que podría ser sorpresa si no han trabajado en sistemas inclinados es plantear que, una vez más, la magnitud se mantiene sin importar qué inclinación tenga mi sistema. Entonces, nosotros podríamos tener otro sistema diciendo, mira, esta es la dirección O, esta es la dirección P, y de la misma forma, mi vector tiene su tamaño normal, tiene su misma b cuadrada, pero en este caso diríamos que la magnitud de b no es nada más que la suma de la magnitud o la componente en O y la componente en P. Entonces vamos a plantear eso. La componente en O al cuadrado más la componente en P al cuadrado. Y si nosotros dibujamos un tercer sistema, da igual. Siempre se va a cumplir que el tamaño del vector es el mismo, porque estoy hablando del mismo pinche vector, sin importar qué inclinaciones tenga. Así que vamos a plantear eso una vez más y vamos a establecer para qué estamos tomando una molestia de escribir esto. Para este último sistema vamos a ponerlo de esta forma, ya ahí, y vamos a darle nombres especiales a estas direcciones. Veríamos que esta dirección está montada encima del vector de forma que es tangente al vector. Entonces estaríamos diciendo que esta línea de aquí es la dirección tangencial. Mientras que esta otra dirección sería la dirección perpendicular o dirección normal o dirección centrípeta si queremos darle otro nombre más. La idea es que relacionen y recuerden conceptos. La aceleración normal centrípeta o aceleración perpendicular al vector de velocidad es justamente eso, es una aceleración que está a 90 grados del vector de velocidad. Entonces, lo que nosotros estamos escribiendo en este momento es que nosotros podemos tener un vector de velocidad, podemos plantear dos direcciones, tangencial y una dirección normal a él, y yo puedo tener un vector de aceleración en cualquier lugar. ¿Y lo que va a pasar con este vector de aceleración? Es que yo lo puedo separar en esos mismos ejes, de forma que tendría que al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? De que yo puedo establecer un plano o mis ejes en cualquier dirección y no importa en qué dirección los mantenga, se supone que la magnitud del vector va a ser la misma. Y esto aplica tanto para vectores de velocidad, fuerzas o en este caso aceleración. Así que vamos a copiar esta última parte y veamos por qué es importante esto que acabamos de escribir. Como les mencionaba hace rato, generalmente lo que se les da a ustedes es simplemente la magnitud en X, la magnitud en Y, o les damos el vector, pero escrito en X y Y, en Y y J. No les decimos, determina cuánto vale la normal, determina cuánto vale la tangencial. No les damos esa información directamente. Entonces, el proceso de obtención de estas dos aceleraciones es algo mecánico. La aceleración tangencial realmente es la más sencilla de obtener porque una vez más pueden encontrar qué pasa con la velocidad, pueden aplicar esto, pueden aplicar el producto punto. La idea es que esta la pueden obtener. Ya haremos ejercicio sobre ello. El problema es cómo encontramos la aceleración centrípeta. Y ahí es donde nosotros utilizamos esta relación, donde una vez más vamos a escribirlo. No importa el sistema de referencia, y la magnitud del vector se mantiene. Entonces, con eso lo que estaríamos diciendo es que, poner eso más grande, ya. Lo que estaríamos diciendo con eso es que, si bien mi vector aquí está dado en términos de X y Y, no me interesa que esté en X y Y porque yo puedo decir,
La magnitud de mi vector, que es la parte de x al cuadrado más la parte de y al cuadrado, es igual a la parte de la tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. Reiteramos que por eso estamos trabajando con el hecho de que el tamaño del vector no cambia porque yo cambié el sistema de referencia. Entonces, aquí estoy utilizando direcciones x y y, da igual. Aquí estoy usando direcciones tangenciales y centrípeta, da igual. Mi vector se mantiene constante, así que se supone que como esto es igual, pues si yo ya conozco esto y conozco esto, simplemente despejamos la centrípeta. ¿Me confirman si estamos bien con eso? Para poder avanzar con un ejercicio sencillo y luego nos complicamos más. No es más, la premisa más importante de hoy es esta de aquí. No nos importa el sistema de referencia, la magnitud del vector siempre va a ser la misma. Ya me están diciendo que sí. Ok, entonces vamos a avanzar. Empezamos con un ejemplo realmente algo sencillo. No nos vamos a meter con funciones todavía, sino simplemente un movimiento parabólico. Tendríamos entonces lo siguiente, se me ocurre. Vamos a decir que tenemos un proyectil que se lanza con una velocidad de, pero una rapidez de unos 80 metros por segundo, algo exagerado. Vamos a poner que esto se da con una inclinación de unos, vamos a poner 60 grados. ¿Ya? Y dicho eso, les van a pedir encontrar cuánto vale la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta en un tiempo de, déjenme pensarlo, vamos a ponerlo en unos 7 segundos. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Les mencioné que es un movimiento parabólico normal, entonces tranquilamente podríamos dibujarlo. De hecho, se me olvidó pasar más información, lo lanzamos desde el suelo. Entonces, nada, justamente tendríamos un movimiento de esa forma, llega hasta por ahí. Entonces, vamos a empezar a escribir las componentes de ese vector de velocidad. Diríamos que, obviamente, los 60 grados están respecto al suelo. Entonces, como estamos respecto al suelo, x es adyacente, así que bx sería b coseno. Y b sub y, por otro lado, pues b seno. Planteando eso, vamos a calcular esos dos valores y seguimos trabajando. Ya, esta me estaría dando de 40 metros por segundo y la otra me estaría dando de 69,28 metros por segundo. Viendo este valor, ya no me gustó el tiempo de 7 segundos, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo como 5. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, ¿por qué cambiar el valor? Porque si le ponía 10 segundos, veríamos que con nuestra gravedad de 9,8 o 10, si queremos, pero el tiempo estaba en 7. Si utilizamos gravedad de 10, que lo vamos a hacer para trabajar la vida de forma más sencilla, tendría prácticamente que subir durante 7 segundos, cada segundo que subo, el resto 10 metros por segundo verticalmente, de forma que esto prácticamente se hacía cero. Es decir, a los 7 segundos casi que estamos en la cima. Así que el ejercicio se me va a complicar un poco. Luego lo podemos visitar. Pero bueno, viendo que estamos en 5 segundos, entonces no llegaríamos al tope todavía, estamos por aquí. Por ahora simplemente haríamos un bosquejo. Diríamos que en esta posición, entonces nuestro vector de velocidad, pues eso está tangente a la trayectoria. Vamos a ponerle velocidad a los 5 segundos y pues podemos encontrar su inclinación. Ya lo vamos a hacer. Pero más allá de eso, ¿qué más tenemos que tener en cuenta en este problema? No les mencioné que tuviéramos cohetes, paracaídas, fuerza de viento. No tenemos fuerzas raras. Ni siquiera les estoy diciendo que estamos en otro planeta. Si no tenemos alguna condición rara, entonces en todo problema de caída libre aplicamos lo que hemos visto desde el colegio, que la única aceleración que está presente es la gravedad, lo que nos está haciendo caer. Entonces diríamos que para este problema, la única aceleración que existe es la gravitacional. Ya veremos en qué utilizamos eso. Conociendo esa parte de ahí, entonces ahora sí nos metemos para intentar calcular estas cosas. Como dijimos, para la aceleración tangencial nosotros podemos utilizar dos formas. O aplicamos la función de la derivada respecto al tiempo, que la podemos plantear, o utilizamos el producto a punto. Anteriormente ya utilizamos la función, vamos a meter el producto a punto esta vez, y igualmente luego calculamos de la otra forma. Diríamos entonces, la aceleración tangencial, o la magnitud al menos,
No es nada más que el producto punto entre el vector de aceleración con el vector de rapidez, el vector de velocidad, perdón, y dividido por la magnitud del vector de velocidad, donde veríamos que obviamente la velocidad es en el momento que me piden analizar. Yo no conozco el vector de velocidad en ese momento, lo conozco cuando recién se lanzó. Entonces nos tocaría plantear que nuestro vector de velocidad tiene pues su componente en x, que sabemos que es constante, y tenemos la componente en y, donde sabemos que esta es variable dependiente del tiempo. Entonces vamos a plantear la ecuación de la velocidad en y. Vamos a dejarlo como función por ahora y luego ya lo reemplazamos para ese tiempo específico. Diríamos entonces que velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. Tomando el sistema de referencia positivo hacia arriba, entonces reemplazaríamos con que esto es 69,28 más, pero menos en este caso. Dijimos que vamos a trabajar con gravedad 10, pues tiempo. Entonces, listo. Conocemos qué pasa con nuestra velocidad en y. Veamos qué pasaría con la x. Dijimos que es constante, 40. Entonces, de esa forma diríamos que el vector velocidad no es nada más que 40 en y más esto de aquí, todo en y. Ya. Habiendo planteado eso, entonces vemos que ya tenemos el vector de velocidad. Necesitamos la magnitud de este vector, así que tranquilamente recordamos que cualquier vector, si me interesa su magnitud, solamente tengo que aplicar Pitágoras. No importa que sea una función, sigue siendo un vector, así que sigue obedeciendo esas notaciones y esas leyes. Por lo tanto, tendríamos que la magnitud de este vector no es nada más que, pues, magnitud al cuadrado, no es nada más que 40 al cuadrado más toda esa cosa que está ahí también al cuadrado. Conociendo eso, y como me interesa la magnitud, no la magnitud al cuadrado, pues simplemente metemos todo esto dentro de una raíz. Así que diríamos que la magnitud del vector de velocidad es igual a la raíz de esta cosa. Y lo utilizaremos más tarde en otra operación. Por ahora, teníamos que íbamos a utilizar el producto punto. Entonces vamos a copiarlo por aquí y veríamos. Para el producto punto, yo ya conozco el vector de velocidad, ya conozco la magnitud de la velocidad, me falta conocer la aceleración nada más. Eh, que aquí no recuerdo, en la magnitud ya no nos interesa poner I ni J, por eso no he puesto nada de eso aquí. Pero bueno, sigamos. Me faltaría encontrar el vector de aceleración, pero volvemos al inicio del problema. Dijimos que si no tengo nada raro, mi aceleración es la misma que la gravedad. Y no solamente numéricamente con su menos 10 metros por segundo al cuadrado, sino como vector. Entonces lo que estaríamos diciendo es que mi vector, como es la gravedad que solamente va hacia abajo, pues solamente tendría componente en y. Por lo tanto pondremos 0 en y, más gravedad en j o menos 10, como queramos ponerlo. No hay problema con eso. Y lo importante aquí es que ya hemos descrito cómo se ve el vector de aceleración. Como ya conocemos ese vector de aceleración, entonces ahora sí aplicamos el producto punto. Recordando que el producto punto no es nada más que la mezcla de poner lo de x de primero multiplicando lo de x del segundo, más lo de y con lo de y, más lo de z con lo de z. Pues tendríamos que nuestra aceleración tangencial sería 0 de este con 0 de acá, pero 0 de este con el 40. Obviamente no nos sobra nada, así que murió eso de ahí. Pero veamos qué pasa con la parte de y. Tendríamos menos 10 por toda esa cosa de ahí. 69,28 menos 10t. Y todo sobre la magnitud del vector de velocidad, que sería esta cosa de aquí. Una vez más, esto es todo lo que nace a través del producto punto. Y veríamos que la mala se sigue cumpliendo la definición o el resultado del producto punto. Donde el producto punto lo único que hace es darnos un número o un valor escalar. A la mala yo sé que esto es una función, pero lo importante es que no es un vector, así que sigue siendo una función escalar. Ahora, para no darle más largas al asunto, pues veríamos que nosotros nos pedían específicamente la aceleración tangencial a los 5 segundos, así que ya llegó el momento de evaluar eso aquí. Y si ustedes quieren evaluarlo antes, pues pueden hacerlo, es un país libre, una vez más, pero yo solo lo quise poner hasta aquí. Entonces, nada, vamos a evaluar 5 ahí, a ver qué nos queda.
Tendríamos que la aceleración tangencial me salió igual a menos 4,34 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a confiar en ese valor, no lo vamos a revisar por ahora. Simplemente sigamos. Ya hemos encontrado cuánto vale nuestra aceleración tangencial. Entonces, para la aceleración centrípeta, nosotros podríamos tomar dos caminos. Recordando otra vez que la ecuación de aceleración centrípeta, que sería velocidad al cuadrado sobre radio, pues la podemos utilizar, pero la podemos utilizar siempre cuando nosotros tengamos la información para ella. Una vez más, son cosas de pre que ya les deberán haber explicado. Nosotros sí tenemos la velocidad o rapidez, así que la parte de arriba no es el problema es la parte de abajo. Esa R no es un vector de posición, es el radio que describe la circunferencia o que describe la curva en ese instante. Entonces, volviendo a nuestro gráfico de acá, es básicamente una construcción geométrica y va de la siguiente forma. Nosotros sabemos que en este momento tenemos una curva. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan grande debería ser un círculo para que esa curva pues quepa dentro del círculo? Es decir, que estén ahí conformes, que ambas estén bonitos, que calcen bonito como fuera un rompecabezas. Y pues ese es el radio que vemos en la ecuación de ahí abajo. Una vez más, no es el vector de posición. Eso nos lleva a lo siguiente. A nosotros no nos están diciendo cuánto vale el radio de la circunferencia en ese momento, así que no podemos trabajar con esa ecuación. Y más allá de eso, es una pregunta bastante común. Después de haber encontrado la aceleración centrípeta, buscar cuánto vale ese radio. Así que, bueno, veríamos que si este no es el camino, nos toca obligadamente ir al otro camino, que fue lo que discutimos previamente. Y aquí es donde utilizamos la idea de que la magnitud de un vector se mantiene constante sin importar el sistema de referencia. Tendríamos entonces que a al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y esto es igual a la tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. Donde una vez más dijimos que la x es cero, la aceleración en y es la gravitacional y pues la otra ya la hemos encontrado. Así que simplemente sería de evaluar y despejar de aquí. Entonces tendríamos menos 10 al cuadrado es igual a menos 4,34 al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. De forma que diríamos que la centrípeta es la raíz de, pues bueno, 10 al cuadrado menos 4,34 al cuadrado. Y sí, yo sé que estoy quitando signos, pero recordamos que como estamos dentro de un cuadrado, no afectan. Así que, bueno, con eso en mente, calculemos eso de ahí. Ya nos estaría saliendo que la aceleración centrípeta es de básicamente 9 cerrado, 9 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, como les dije, ya conociendo la aceleración centrípeta, podríamos encontrar el radio de la circunferencia. Vamos a dejar eso en stand-by, ya lo calcularemos luego. Veamos los valores que nos han salido. Me está diciendo que la aceleración tangencial es negativa y la centrípeta es positiva. Recordamos entonces, cuando nosotros hablamos de vectores, los signos nos dan información sobre si le estamos siguiendo o estamos en contra del marco o sistema de referencia. Entonces, el que la centrípeta nos haya salido positivo implica que está bien escogida la dirección. Y la pregunta en este momento es, ¿cuál dirección? Yo no establecí una dirección en el gráfico, yo simplemente puse ecuaciones. Y para esto recordamos simplemente definiciones. La aceleración centrípeta siempre va al centro. Y como es imposible equivocarnos en eso, por eso la centrípeta siempre debería salir positiva. Entonces, intentamos dibujar esas dos cosas aquí. Recordando lo mismo hace rato. Si yo tengo mi vector en ese momento, yo puedo plantear una dirección tangencial y una dirección que sea normal al vector. Entonces diríamos que nuestra dirección tangencial sería pues esa de aquí. Y mi dirección normal del vector sería esta de acá. Vamos a extender esto al negativo también porque nos sirve. Y tendríamos la siguiente. Nosotros encontramos que el vector de aceleración tangencial es negativo. Eso implicaría entonces que no vamos hacia donde está la dirección tangencial positiva, sino a la negativa. Nos vamos para atrás. Ya lo vamos a explicar. Pero no solamente tenemos a la tangencial, sino que teníamos a la centrípeta. Entonces, ¿qué es lo importante notar ahí? Primero, básicamente la relación de tamaños. La centrípeta era más grande. Y bueno, aquí, porque grafiqué mal, no sé exactamente en dónde está este vector.
La idea es que a nosotros juntar estas dos componentes, tenemos de nuevo el vector de aceleración original. ¿Y nuestra aceleración original quién es? La aceleración gravitacional. Entonces, suponiendo que lo haya graficado bien, pues nos debería dar que estos dos dan origen a la gravitacional de nuevo. Y eso de ahí por ahora. Gráficamente eso cumple. Analicemos un poco más el signo. Nosotros sabemos por experiencia, si yo lanzo algo hacia arriba, que puede ser un carro, una pelota o en cámara, por favor, pueden ver que tengo aquí una nave, un cohete. Si yo lo lanzo hacia arriba, sabemos que frena. ¿Frenar qué implica? Frenar implica que estamos perdiendo rapidez, estamos perdiendo velocidad. Entonces, la única forma en la que yo pueda perder velocidad es si tengo aplicada una aceleración negativa. Y es justamente lo que estamos viendo. Como yo estoy subiendo, estoy perdiendo velocidad, así que mi aceleración tangencial mientras estoy subiendo es justamente negativa. Y podemos verlo ahí a través de la ecuación, a través del gráfico, o también de otra forma que era con la definición de derivadas. Nosotros, una vez más, teníamos que la aceleración tangencial no es nada más que la derivada de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo, donde la magnitud, una vez más, no es nada más que el tamaño. Y volvemos al ejemplo hace rato. Mientras las cosas suben, ¿qué le pasa al vector de velocidad? No, bueno, no se rompió. ¿Ya qué le pasa al vector de velocidad? Se va encogiendo, está perdiendo tamaño. Entonces lo que estaríamos viendo es que esto de aquí se reduce, porque estamos analizando cómo cambia el tamaño, y pues como se reduce, por eso la aceleración tangencial nos salió negativa. Si estamos bien con ese análisis, entonces ahora sí nos metemos a derivar la función que nosotros sacamos hace rato y pues con eso verificamos que el valor sea exactamente ese de ahí. En lo que escriben o no, pues voy a seguir trabajando hasta acá. Habíamos sacado que el vector de velocidad, que la magnitud del vector de velocidad era esta cosa de aquí, donde como nos dicen que la tenemos que derivar, pues simplemente hacemos eso. Veríamos que es una función algo compleja, está dentro de una raíz, pero recordemos que las raíces son solamente exponentes de fracción. Entonces, listo, es básicamente derivar un polinomio y aplicar regla de la cadena. Dicho eso, tendríamos entonces la aceleración tangencial es igual a la derivada de esto, entonces bajaríamos ese un medio, tendríamos todo esto así normalito. Esto le restamos 1 al exponente, entonces nos quedaría menos un medio. Y por regla de la cadena, pues multiplicamos por lo que está adentro. Veríamos que nos toca derivar toda esta cosa de aquí. La derivada del 40 al cuadrado, pues se va, no es nada, es una constante, así que murió, se hace cero. Nos tocaría entonces enfocarnos en la derivada de esto, que claramente vemos que es un polinomio. Así que otra vez como polinomio, pues el 2 va a multiplicar. Luego tendríamos todo esto normal, 69,28 menos 10t todo elevado a las 2 menos uno, obviamente lo dejamos solo con uno. Y por último, ¿qué más veríamos? Adentro de eso tenemos otro polinomio más, así que derivamos esto una vez más. Y en este caso, pues solamente sobraría un menos 10. Cancelando y ordenando las cosas, veríamos que, como esto tiene un exponente negativo, tranquilamente lo podemos mandar a la parte de abajo de una división. Entonces, arriba sobraría menos 10 y con esta cosa de aquí. Ya, y abajo pues toda la cosa que tenemos ahí arriba. Con una pereza copiarla, hacer la mano mejor dicho, vamos a copiar, pegar ahí y vamos a hacer una comparación rápida con lo que teníamos hace un momento. Si tienen un poco de memoria fotográfica, podrán notar que las dos cosas son exactamente la misma. Y tiene sentido, si estoy hablando del mismo movimiento, entonces la función que me permite calcular la aceleración tangencial debe ser exactamente la misma. Entonces, por último, viendo que la ecuación es exactamente la misma, no voy a reemplazar el número de nuevo ahí porque me va a salir lo mismo. Así que, pues, directamente diríamos que esto de aquí también da menos 4,34. Entonces, como recordatorio, una vez más, no me interesa cuál es el sistema de referencia que estoy utilizando. La magnitud de mi vector de aceleración va a ser la misma, ya sea que utilice XY o utilice OP, utilice cualquier sistema raro o incluso utilizo las direcciones tangenciales y normales a la velocidad. Así que
Si no tienen dudas con esto, vamos a revisar alguna pregunta de un examen que sigo buscando porque no recuerden qué parte se tomó eso, pero simplemente eso. Si estamos bien, me avisan, por favor, y podemos seguir avanzando. Perdón, me faltó la parte de encontrar el radio de la circunferencia. Vamos a plantear eso de ahí. Habíamos dicho, como nosotros ya conocemos cuánto vale el vector de aceleración centrípeta, entonces ahora sí podemos utilizar la otra definición. Diríamos que ya, esto es 9, pero eso sale de calcular velocidad al cuadrado sobre radio. Nosotros conocemos la velocidad, no podemos conocerla en este momento. Tendríamos una vez más que velocidad al cuadrado es igual a la parte de x al cuadrado más la parte de y al cuadrado, que era 69,28 menos 10 por t y eso al cuadrado. Notarán que, como aquí me interesa la velocidad al cuadrado y aquí tengo velocidad al cuadrado, no me voy a tomar la molestia de sacarle la raíz a esto porque luego lo voy a elevar de nuevo. Así que simplemente calculamos el cuadrado. Evaluando el tiempo de 5, esto nos quedaría, veamos qué nos queda. Eso de aquí sería igual a 1971,72 metros cuadrados, segundos al cuadrado. Porque estamos hablando de velocidad al cuadrado. Entonces, nada, dicho eso, pues reemplazaríamos el valor aquí y terminamos de despejar el radio. De esa forma, el radio sería velocidad al cuadrado sobre 9. Y pues simplemente dividamos eso, a ver qué nos queda. Ya nos estaría saliendo de 219,08 metros. Y listo. Ahora sí, le hemos sacado lo más que podíamos a ese ejercicio. Una vez más, me avisan si hay preguntas, por favor. Y si no, volvemos a avanzar con lo que habíamos hecho antes. Entonces, teniendo en cuenta de que no hay preguntas, veamos qué pasaba con el ejercicio que hicimos, si no me equivoco, en la primera o segunda clase. Recordamos este ejercicio, teníamos el vector de velocidad de esa forma, nos daban cuánto valían los coeficientes, nos preguntaban cuánto vale la aceleración como vector en función del tiempo. Esa vez derivamos entonces el vector de velocidad que nos dan ahí y ya habíamos llegado a esta parte de acá. De ahí, lo siguiente era ya encontrar aceleración tangencial y aceleración radial, que es justamente lo que estamos viendo. Así que volvemos a trabajar eso. Ese día lo trabajamos con la derivada de la función. Pueden ver que aquí no se está tomando ese camino, sino que se está tomando el producto punto entre los vectores. Entonces, bueno, veríamos que la expresión es la misma que la que llevamos ese día. Entonces, por ahora, quedémonos con esa parte de ahí. Como nos piden encontrar la aceleración tangencial de los 5 segundos, entonces vamos a evaluar 5 ahí a ver qué pasa. Tendríamos entonces que aceleración tangencial a los 5 segundos sería, producemos, 9 por 25 y listo. Ya. Después de reemplazar los valores aquí, nos quedaría que la aceleración tangencial es de 20 metros por segundo al cuadrado. Teniendo eso en mente, entonces veamos ahora sí qué pasaría con la aceleración centrípeta. Una vez más, igual que hicimos hace rato, para la centrípeta me tocaría recordar que la aceleración al cuadrado es igual a la parte de x cuadrado más la parte de y al cuadrado y es igual a la tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. De lo cual, pues ya conocemos esto. La x y la y en sí no las tenemos, no las hemos calculado, pero está aquí la ecuación, así que podemos sacarlas. De forma que, una vez más, tenemos esto, y solo despejamos la aceleración centrípeta. Entonces, vamos planteando primero cuánto vale esto aquí en x y en y a los 5 segundos, y de ahí lo reemplazamos. Diríamos entonces, el vector de aceleración a los 5 segundos va a ser igual a 20i menos 3j. Por lo tanto, poniendo esas cosas al cuadrado, tendríamos lo siguiente. En x nos quedaría, pues, 20 al cuadrado, en y tendríamos
3 al cuadrado o menos 3 al cuadrado. Recordamos una vez más, se va el signo. Y pues bueno, eso sería igual a, vamos a dejarlo como 20. Tenemos 20 cuadrado más la aceleración centrípeta, que sería, pues simplemente hace, es lo que estamos buscando. Aquí claramente podemos quitar esa parte y diríamos que finalmente la aceleración centrípeta es igual a 9 metros por segundo al cuadrado. Fin con eso. ¿Preguntas con eso de ahí? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a revisar otras cosas más, justamente asociadas a estos temas. Ya. Eso aquí es una de las preguntas que le tomé a un curso cuando estaba encargado de ellos. Y la siguiente pregunta va también de ese curso. Ya, lección hecha por mí. Entonces veamos. Tenemos esta pregunta solamente teórica, donde nos establecen que si la magnitud de la aceleración es constante, entonces la aceleración tangencial y la aceleración normal también son de magnitudes constantes. Justificar. A breves cuentas, la respuesta es falso. No van a ser de magnitudes constantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros conocemos en este sistema? Una vez más, me hablan de magnitudes, así que plantearíamos Pitágoras de nuevo. Tendríamos entonces que la magnitud de la aceleración al cuadrado es igual a la tangencial al cuadrado más la centrípeta al cuadrado. Lo único que me dicen que es constante es esta de aquí. Y aquí empezamos a hacer un poco de análisis sobre grados de libertad y qué cosas pueden cambiar en una ecuación. Cuando hablo de grados de libertad, básicamente es qué cosas puedo cambiar en una ecuación para que se siga cumpliendo una condición. Vamos viendo un ejemplo. Si yo les pongo la siguiente ecuación bastante sencilla, veríamos que X no tiene la libertad de ser lo que quiera hacer. X no es como Barbie, que puede ser lo que le dé la gana. X, para que se cumpla esta relación, está condenado a ser 3. No tiene libertad de tomar cualquier valor que le dé la gana. Pero, ¿qué pasaría si tengo y más x más 2, eso es igual a 5? Veríamos que claramente ahí las cosas cambian. Aquí x o y no están forzados a tomar un valor, pero apenas yo cambio uno de ellos, el otro está forzado. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a poner que y es igual a 5. Entonces tengo 5 más x más 2 es igual a 5. Viendo eso, entonces para que esta relación se siga cumpliendo, que en este caso sería x más 2 es igual a 0, x está forzado a ser igual a menos 2. Entonces, la idea aquí es notar lo siguiente. Si yo quiero que la interacción entre dos variables sea constante, entonces, si yo aumento una, la otra tiene que disminuir. Pensemos esto como dinero. Supongamos que nuestra cuenta bancaria debe mantenerse siempre $100. ¿Por qué? Sabrá Dios. Pero debemos tener siempre $100. Si nos llega un ingreso de 200, alguien se equivocó y nos mandó plata, ¿qué tenemos que hacer? Reducir, tenemos que gastar 200 para mantener otra vez eso nivelado y que sea constante y pues no cambie. Entonces, eso es lo que nos lleva a esta pregunta. Sabemos que la única restricción es que esta sea constante. Y para que esta sea constante, entonces, la tangencia y centrípeta pueden ser constantes, pero no necesariamente. Y pues ahí estableceríamos, no sé, podemos plantear un despeje y decir que si la centrípeta aumenta en magnitud, entonces la tangencial disminuye y pues lo inverso también debería pasar. Así que bueno, es más, solo fue análisis teórico, no había mucho que ver aquí. Si está claro, por favor me avisan. Mejor si tienen preguntas me avisan. Mientras no haya preguntas en el chat, pues avanzamos con la siguiente. Perdón. Tenemos este ejercicio ya con números y funciones. Entonces, simplemente plantear más definiciones. Nos preguntan, tenemos una partícula cuyas aceleraciones tangenciales y normales siguen esas ecuaciones. Lo estaremos aplicando para tiempos mayores a cero, obviamente. Y nos hacen una primera pregunta, ¿desde qué instante la partícula puede acelerar? Esta es una pregunta algo trampa, no es común, pero siempre que ustedes les pregunten si es que algo se puede hacer o no se puede hacer, es porque deben cumplir con alguna condición. Si estuviéramos en dinámica y tuviéramos fricción, pues sería analizar en qué instante la fuerza que estamos metiendo es más grande que la fricción, de forma que podemos mover algo. Como cuando están intentando mover, que sea un escritorio, un mueble, una refrigeradora. Y ustedes empujan hasta que se mueve. Pero no estamos en ese tema todavía.
Entonces, en cinemática, si tienen estas preguntas de cuándo se puede mover algo, cuándo puede acelerar, más que nada alguna restricción matemática. Entonces, veamos qué funciones tenemos ahí. La aceleración tangencial es un cochino número, no hay muchas vueltas que darle, no se puede cambiar nada ahí. Veamos la siguiente. La siguiente es una función. No es una función cualquiera, vemos que es una raíz y pues aquí metemos condiciones. Sabemos que una raíz siempre debe tener el argumento mayor a cero. Entonces, aquí es donde estaríamos respondiendo a esa pregunta. Entonces, podemos separar. Diríamos que tenemos t menos 6 y eso tiene que ser mayor a cero. Identificaríamos que tenemos entonces una raíz en cero y tenemos una raíz en 6. Veríamos que esto es una parábola positiva porque el tiempo al cuadrado pues está positivo. Entonces, viendo las raíces, diríamos, mira, tengo cero. Tengo 6. Me está estableciendo el problema que estoy trabajando solamente para tiempos mayores a cero. Entonces, la parte izquierda de la parábola no me sirve. Entonces, nos quedamos solo con la parte derecha. Teniendo esa parte de la parábola, entonces otra vez tomamos la condición. Nuestra condición es que la parábola sea positiva. Y veríamos que la parábola es positiva a partir de 6 segundos. Entonces, esa sería la primera respuesta. Puede acelerar desde t igual a 6 segundos. Y listo, de ahí puede avanzar. Me dicen si estamos bien con eso, por favor. Mientras tanto, vamos con lo siguiente. Me piden luego encontrar la función de la magnitud de la aceleración. Una vez más, magnitud. Magnitud simplemente es tener x cuadrado más y cuadrado, o en este caso, tangencial al cuadrado y normal al cuadrado. Ya lo del mensaje, solamente déjame escribir esto. Tendríamos entonces magnitud al cuadrado va a ser igual a tangencial al cuadrado más centrípeta al cuadrado, o normal en este caso, como está puesta ahí. Así que simplemente reemplazar ahí y ver qué sale. Es perfecto. Entonces, listo. Para la tangencial, pues nos daría 9. Para esta quitaríamos la raíz y nos quedaría t cuadrado menos 6t. Y pues la aceleración cuadrada es igual a esto. Como me piden la magnitud de la aceleración, le sacamos raíz a esto. Y de ahí, pues, el siguiente paso ya no es necesario porque en sí es más de matemáticas, no física. Pero darse cuenta de que esto no es nada más que un binomio. Entonces podemos decir que la aceleración es igual a la raíz de, sería t menos 3 todo al cuadrado, quitamos raíces y la magnitud de aceleración sería t menos 3 nada más. Pero bueno, o valor absoluto, mejor dicho. Lo podemos dejar ahí. Entonces, ya habiendo encontrado la función de la magnitud de la aceleración, podemos seguir viendo las demás cosas. Nos dicen que el ángulo entre el vector de aceleración y el vector de velocidad, pero nos piden encontrar ese ángulo si la concavidad del trayecto es hacia arriba. ¿Qué es concavidad para empezar? La concavidad no es nada más que hacia dónde está apuntando nuestra curva de movimiento en ese momento. Muchas palabrerías, vamos a hacer un dibujo. Vamos a plantear un movimiento raro. ¿Ya? Algo así, tiene algunas curvas. Entonces, la concavidad es simplemente como estoy mencionando la curva. Piensen que es un plato. Entonces, la pregunta es ¿hacia dónde apunta el plato? Miremos que en este caso mi plato está apuntando hacia abajo, aquí mi plato está apuntando hacia arriba, plato hacia abajo, plato hacia arriba. Y esas son las concavidades. Si mi concavidad apunta hacia arriba o hacia abajo, y aparte de eso, ya para cálculo verán que si va de arriba o abajo tiene un nombre especial. Si es cóncava o convexa. Estamos en física, así que eso realmente no me interesa y no me acuerdo. Pero simplemente pues les doy la información de hacia dónde está apuntando la concavidad. Así que volvamos a la parte de arriba. Y bueno, esta gráfica de aquí es siempre una gráfica de posición versus tiempo. Entonces eso, concavidad de movimiento. Dicho eso, me están diciendo que la concavidad del trayecto es hacia arriba, en ese instante. Entonces, supongamos que este movimiento es para una piedra y esta piedra en ese momento está moviéndose en una concavidad que va hacia arriba. Tendríamos entonces, mi piedra se mueve tangencialmente a la trayectoria, así que la velocidad de la piedra va a ser esa, un movimiento horizontal. Y aquí una vez más es donde metemos más definiciones.
Me piden encontrar el ángulo entre el vector de aceleración y el vector de velocidad a los 5 segundos. A priori, nosotros podríamos dibujar un vector de aceleración en cualquier dirección, pero como me están dando el tiempo específico, entonces conviene encontrar cuánto vale la aceleración y pues de ahí sacar cositas. Entonces, veremos que reemplazar 5 aquí no es de mayor ayuda porque pues no estaríamos sacando nada relevante. De ahí algo más que estaría viendo, pero revisando aquí el sistema. Hmm, qué raro. No podría utilizar a 5 segundos porque esto se me... Bueno, aquí esto sería negativo. Estaríamos trabajando con esta de acá. Ya, bueno, vamos a trabajar otras cosas. ¿Qué es lo que conocemos de aceleración tangencial? La aceleración tangencial siempre va en la misma dirección de la velocidad. Entonces diríamos que la aceleración tangencial pues está apuntando siempre en la misma dirección de esta. Y en este caso, sabemos que va a favor de la velocidad y no en contra por el signo. Como vimos en el ejercicio anterior, si nuestra aceleración tangencial es negativa, va en contra del movimiento, pero aquí no está yendo en contra, va a favor. ¿Qué más conocemos? Nosotros podríamos evaluar 5 aquí para ver qué componente nos estaría dando. Ya, realmente creo que me adelanté con todo eso, hice la cagada en ese momento, pero bueno, vamos a corregirlo ahorita. Vamos a poner que el tiempo no es de 5 segundos, sino el tiempo sería de... ¿Qué resta quiero? Déjenme pensar. Ya, el tiempo vamos a ponerle 8 segundos. Entonces, con 8 segundos diríamos que la magnitud del vector de aceleración va a ser de 5. Ese era mi objetivo. Entonces, ya conociendo que la magnitud del vector de aceleración es de 5 metros por segundo, empezamos a meter más definiciones. ¿En qué cosa? Si hablamos de la magnitud de un vector, sabemos que eso se lo puede representar a través de un triángulo. Un triángulo que en este caso, nosotros conocemos que su lado horizontal mide 3 porque sabemos que la aceleración tangencial es de 3. Y como mide 1 mide 5, entonces mi vertical mediría 4. Y bueno, eso nos lleva a un siguiente problema. ¿Hacia dónde apunta la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, como dice su nombre, siempre nos lleva al centro de la circunferencia o al centro de la curva. Entonces, si bien nuestro eje normal a la velocidad sería esta línea vertical, aquí nosotros podríamos escoger entre mandar la aceleración centrípeta hacia arriba o hacia abajo. Pero como estamos diciendo, la centrípeta siempre va hacia el centro de la curva. Como mi curva está hacia arriba, entonces ese sería en sí mi dibujo. Y ya conociendo cómo se ve el dibujo, pues ahora sí nosotros podríamos encontrar que si esta es la dirección de la velocidad, esta es la dirección de la aceleración, entonces puedo encontrar qué ángulo está ahí metido. Eso ya sería con trigonometría nada más, no nos vamos a meter con eso. Pero para esta última parte, ¿qué fue lo único que hicimos? Solamente recordar hacia dónde apunta cada uno de los vectores según su definición. Tangencial siempre en la misma línea del vector de velocidad y la centrípeta siempre apuntando a 90 grados de ese vector de velocidad. Me dicen por favor si estamos bien, si tienen dudas. Y si no, voy a coger alguna otra pregunta de examen a ver qué sacamos. No, ok, si estamos bien, entonces vamos a ver otro más, justamente de este tema. Esto es ejercicio de examen de 2023, primer semestre. Entonces, tenemos la posición de una partícula en movimiento que se da con esa función. Nos dicen que, pues, t está en segundos, la posición en metros, solamente para saber que estamos trabajando en el sistema internacional. Así que dicho eso, encontrar la magnitud de aceleración tangencial y aceleración radial de la partícula en el instante 2 segundos. Mecánicamente, ya vimos lo que nos toca hacer. Si me interesa la centrípeta y no me dan el radio de la circunferencia, que no lo están haciendo, me toca primero encontrar cuánto vale mi aceleración X, cuánto vale la aceleración en Y, cuánto vale la aceleración tangencial y ahí despejar la centrípeta. Así que vamos haciendo todo ese proceso. Veríamos además, en este problema no nos están dando los vectores de velocidad ni aceleración, así que nos tocaría meternos con derivadas. Por lo tanto,
Para la chica nueva que se conectó, puedes revisar obviamente las grabaciones, pero les había dicho previamente. No solamente derivamos, sino que establecemos por qué vamos a derivar. Es la formalidad de su examen. Entonces, diríamos que velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Como en este caso nos están dando componentes de un vector, entonces yo escribiría esto con la flechita de vector. Mejor que sobra que falte. Dicho eso, derivamos como hemos hecho antes. Tendríamos 8t en la dirección y tendríamos 3 nada más en la dirección j. Mientras que para la aceleración derivamos esto una vez más y diríamos que esto es 8i. Y en y veríamos que como no tenemos t, pues esta derivada se hace 0. Entonces, una vez más, nos piden para este ejercicio en un instante determinado. Como nos piden un instante determinado, no quiero trabajar otra vez la función de la magnitud, derivar eso, es molestoso. Así que simplemente hagamos el producto punto. Tendríamos entonces que a los 2 segundos, esto se vería como un vector de 16 en y más 3 en j. Y la aceleración pues se mantiene como está. Conociendo que nuestro vector tiene estos componentes, vamos a sacar la magnitud de la velocidad porque sabemos que la necesitamos luego. Y tendríamos la raíz de 16 cuadrado más 3 cuadrado. Nos estaría dando un total de 16,28 metros por segundo. Ya conociendo eso de ahí, entonces planteamos la relación con el producto punto. Tendríamos entonces la magnitud de la aceleración tangencial, ya ahí sí, es el producto punto entre aceleración y velocidad dividido por la magnitud de la velocidad. Y nada, una vez más, hacemos x con x, y con y. Este x con este x tendríamos 16 por 8 más 3 por 0. Se muere eso de ahí, se fue. Y todo dividido para 16,28. Veamos cuánto nos queda eso de ahí. Tenemos 7,86 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ya conociendo cuánto va a ir la aceleración tangencial, veamos qué va a pasar con la aceleración centrípeta. Y aquí hacemos un poco más de análisis, algo que no hicimos hace rato. Nuestra aceleración tangencial vemos que pues tiene este valor. Lo interesante de este valor es que está bastante cercano a 8. ¿Eso qué implica? Como nuestra aceleración solo tiene esta dirección, veríamos entonces que la magnitud de la aceleración es igual a 8. Y eso nos lleva a que, si la tangencial está comiéndose la gran mayoría de esa magnitud de la aceleración, entonces me sobra muy poca parte para la centrípeta. Como nos toca muy poca parte para la centrípeta, eso implicaría lo siguiente. Primero, obviamente podemos calcularla, una vez más con el Pitágoras que hicimos hace rato, pero el otro sería analizar un poco y predecir resultados. Sabiendo que la aceleración centrípeta es esto, nosotros ya tenemos una velocidad, tenemos 16 y algo, que podemos decir que es elevado, es algo grande. Entonces, estamos diciendo que la aceleración centrípeta va a salir como algo pequeño. No lo hemos calculado, pero una vez más sabemos que va a ser pequeño porque sobra bastante poco. Entonces, si esto es pequeño y esto es grande, la única forma en la que esta fracción pueda botarme como resultado algo pequeño es si el denominador es bestialmente grande. Así que vamos a calcular también cuánto vale el radio. Y ya porque sé que pasó algún tiempo, que terminamos su play y demás. Recuerden que una fracción es repartir pizzas. Si tenemos más personas, a cada persona entonces le toca un pedazo más fino de pizza, que es lo que está pasando aquí. Mi división al final me da un número pequeño. ¿Por qué? Porque el radio va a ser bastante grande. Pero bueno, ya habiendo establecido que eso va a ser pequeño, primero calculemos la aceleración y de ahí calculemos qué pasa con el radio. Vamos a borrar eso de ahí. Tendríamos entonces, no lo han directamente planteado en la ecuación. Diríamos la magnitud al cuadrado es igual a la parte de x al cuadrado más la parte de y al cuadrado. Y esto es igual a la tangencial al cuadrado y centrípeta al cuadrado. Entonces, nada, una vez más, esto es 0, esto 8 cuadrado, esto es igual a 7,86 cuadrado más centrípeta al cuadrado. Entonces, centrípeta es la raíz de
64 menos 7,86 cuadrado. A ver, ¿qué nos sale ahí? Eh, pero no, encima de las cosas. Ya, ahí sí. Me sale que la aceleración centrípeta va a ser igual a 1,49 metros por segundo al cuadrado. De forma que, una vez más, podemos determinar cuánto vale el radio de la circunferencia. Diríamos que esa aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, radio es velocidad al cuadrado sobre aceleración centrípeta. Tenemos la velocidad por aquí, la ponemos al cuadrado, dividimos para lo que nos acaba de salir y a ver qué nos sale. Nos saldría un pequeño radio de 177,87 metros. Claramente el sarcasmo. Pero eso, podemos ver que efectivamente se cumple lo que habíamos predicho. Si mi velocidad es grande, pero mi aceleración centrípeta es bastante pequeña, es porque el radio, a su vez, es también algo bastante grande. Si no hay preguntas con este de aquí, creería que en este momento ya estamos en la capacidad de analizar qué pasaba anteriormente y por qué les cambié el tiempo. Al caso, una vez más, esperaría sus mensajes. Veamos dónde está lo anterior. Ya, aquí. ¿Por qué aquí yo les cambié el tiempo y ya no lo quise trabajar a los 7 segundos? Como les estaba diciendo, viendo los números rápidamente, a los 7 segundos íbamos a estar prácticamente en el tope. Entonces veamos qué pasaría ahí. Ya sabemos que si estamos en la posición más alta, la velocidad vertical es cero. Lo único que tenemos sería velocidad horizontal. Entonces diríamos que mi vector de velocidad es esta cosa de aquí, donde claramente mi dirección tangencial es en este caso horizontal porque mi vector va horizontal. Por lo tanto, mi dirección normal o centrípeta perpendicular sería pues una vertical. ¿Y qué es lo que estaríamos encontrando en ese instante? Si nosotros hubiéramos hecho los cálculos para ese momento, hubiéramos encontrado lo siguiente. La aceleración tangencial iba a ser igual a cero y la aceleración centrípeta iba a ser igual a la gravitacional. Y pensemos en por qué, cómo carajo puedo predecir los valores sin meter números. Simplemente viendo la alineación de los vectores. Para este ejercicio, nosotros habíamos dicho, mi única aceleración es la gravitacional. Y sabemos que la gravitacional es justamente vertical. ¿Y qué estaríamos viendo? Si mi única aceleración está directamente alineada con la dirección normal, no me sobra nada tangencial. Por eso, la tangencial iba a ser cero, la centrípeta iba a ser la gravitacional. Entonces, por eso es que no me quise meter en ese punto, porque cuando vemos un cero solemos paniquearnos y es como, ¿qué pasó ahí? Entonces eso, no quería meterme con este punto porque era un punto de conflicto. Pero bueno, ya que estamos, veamos qué pasaría o qué valores deberíamos encontrar si estamos en una posición más adelante. Hace rato dijimos que cuando estamos subiendo perdemos velocidad y por eso la aceleración tangencial nos salía negativa. Veamos qué pasaría si estamos no en el tope, que ya vemos que la tangencial se hace cero, sino qué pasaría si estamos más adelante de la parte más alta. En este caso, y otra vez viendo definiciones, nosotros sabemos que cuando las cosas están cayéndose, ellas ganan rapidez, van más rápido. ¿Pero por qué irían más rápido gráficamente? Porque nuestra velocidad está apuntando en esa dirección, la gravedad va hacia abajo y veríamos que si planteamos una dirección tangencial a la velocidad, entonces yo tengo una normal por aquí que claramente no abarca todo el vector de la aceleración. Esta sería mi aceleración centrípeta, pero más importante, me sobra una parte que es la aceleración tangencial y están apuntando en la misma dirección. Entonces, ya sea con el método de producto punto o el método de las derivadas, veríamos que la aceleración tangencial va a ser positiva, porque una vez más vemos que la magnitud de la rapidez, o la magnitud del vector de velocidad, mejor dicho, está aumentando. Y bueno, si estamos bien con todo eso, lo que estaríamos concluyendo aquí es que la aceleración tangencial pues va a ser positiva
y la aceleración centrípeta va a ser menor a la gravedad porque está compartiendo la magnitud del vector con la centrípeta que ahora existe. Otra forma de verlo es, pensemos en una familia en Navidad. ¿Ya? Una familia de un solo hijo, ¿qué va a pasar? El único hijo se lleva todos los regalos. Pero cuando empiezan a haber más hijos, ya no está solo la centrípeta, ahora está también la tangencial. ¿Qué le pasa al otro si es que la familia no prospera y no tiene más ingresos? Ya no recibe el mismo regalo de antes, ya no recibe toda la gravedad, ya no recibe toda la magnitud del vector de aceleración, sino que le toca recibir menos porque a su ñañito le toca recibir algo también. Y bueno, eso sería lo que estamos encontrando ahí. Si no hay preguntas con esa parte, entonces vamos a seguir revisando cosas de cinemática. Pero ya no estaríamos solamente con una o dos dimensiones, sino vamos a hablar de otro movimiento que le resulta bastante molestoso a la mayoría de ustedes, que sería movimiento circular. Entonces, una vez más, no veo preguntas, así que creo que podemos avanzar tranquilamente. ¿Qué es lo que conocemos hoy movimiento circular? Cuando hablamos de movimiento circular, nos toca primero aprender a manejar la mano derecha, la regla de la mano derecha, y segundo, trabajar sus ecuaciones. Para esto, igual que hicimos en cinemática en una dimensión o dos dimensiones, manejamos el mismo supuesto. En colegio nosotros teníamos que, si la aceleración angular es constante, entonces podemos integrarla una vez, podemos integrarla dos veces, y con eso generamos las ecuaciones de cinemática básica. Es decir, como estamos hablando en este caso de ángulos y de círculos, ya no hablamos de posición final como x final o y final o r final, sino ángulo final es igual a ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo y más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. De forma similar, la velocidad final va a ser igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Y por último tendríamos que velocidad angular final al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más dos veces aceleración angular por desplazamiento angular. Pero bueno, una vez más, eso siempre y cuando la aceleración sea constante. Podemos integrar, obtener estas ecuaciones y murió. No es la gran cosa. En lo que respecta a la otra parte que les mencionaba de la regla de mano derecha, pues por amor a Dios, primero reconozcan cuál es su mano derecha. Hay gente en la universidad, ustedes las van a conocer. Son disléxicos, de esos que no saben diferenciar su izquierda de la derecha. Entonces busquen la forma de aprendérsela. Ya, y mi hermano era uno de esos. Lo que él reconoció que le servía para saber cuál era su derecha era ver con qué mano era más dominante en básquet, que naturalmente para la mayoría pues va a ser la derecha. Entonces eso, después de haber identificado cuál es su mano derecha, ¿qué nos toca hacer? Simplemente seguir rotaciones con los dedos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una hormiga que está dando vueltas en este recorrido y está dando vueltas pues en esta dirección, en dirección antihoraria. Conociendo eso, entonces la pregunta sería, ¿hacia dónde apunta el vector el vector de velocidad angular? Y una vez más, ahí es donde viene nuestra mano derecha. Lo que haríamos sería, con nuestros dedos, ponernos de forma que hagamos la curva. En mi caso, mis dedos claramente son esta parte de aquí y haríamos con la parte de abajo de la palma. Entonces, vería que ese movimiento lo puedo hacer sencillamente, así que mi vector apunta hacia donde está apuntando mi pulgar, en este caso hacia mí o hacia afuera de la pantalla. Veamos qué pasaría si les pongo una hormiga que va en contravía y pues qué pasaría con la regla de la mano derecha. Si ponemos una hormiga por aquí medio verde, está radioactiva, y va en esa dirección, con mi mano derecha, en esta forma en la que yo la tengo, no puedo hacer ese movimiento. Me rompería los dedos, cosa que claramente ninguno de nosotros queremos. Como vería que el movimiento no es posible de esta forma, entonces solamente me toca voltear la mano y vería, mira, de esta forma sí puedo mover los dedos, seguir esa curva. Y como sí la podemos seguir, pues la dirección en este caso sería hacia adentro. Y si bien para algunos de ustedes esto sonará como algo estúpido y algo obvio, para algunos de sus compañeros no fue así. Déjenme buscar en dónde está el examen, pero tuvimos una pregunta sobre esto. Ya, dime tiempo. Ya, aquí está. Entonces, tendríamos esa pregunta ahí. 8 puntos a vaquita. ¿Qué nos está diciendo?
Tenemos el aspa del ventilador gira como se muestra en la figura, pero está desacelerando. ¿Cuáles son las direcciones de la velocidad angular y la aceleración angular? Veamos. Si el aspa se está moviendo en esa forma, una vez más, con nuestra mano derecha intentaríamos generar esa curva. Si pongo el pulgar hacia mí, pues no me quiero romper los dedos, no me sirve un movimiento, así que la volteamos y vería, mira, ahora sí puedo. Entonces, como mi pulgar está entrando, diríamos que la velocidad angular está haciendo lo mismo. Velocidad angular dentro de la hoja. ¿Qué más veríamos? Nos piden también saber qué pasa con la aceleración angular. Entonces, veamos qué definiciones encontramos. Para el movimiento circular nosotros seguimos lo mismo que pasaba en una dimensión o dos dimensiones. Es decir, si es que estamos acelerando, perdemos velocidad. Es obvio, sabemos eso. Pero ¿por qué perdemos velocidad si hablamos de vectores? Es porque los vectores van en direcciones opuestas. Entonces, todo eso es solamente para decir que si desacelera y mi vector de velocidad va hacia adentro, entonces el vector de aceleración va hacia afuera. Ya conociendo eso, pues solamente nos tocaría ver de las opciones cuál nos dice eso. Veríamos que la primera nos dice la velocidad sale, la otra sale. Las últimas dos nos dicen que entra. Perfecto. ¿Qué pasa con la aceleración? Veamos. La primera nos dice que la velocidad entra y la aceleración sale. Sería justamente lo que estamos escribiendo, es la correcta. Veamos la otra. Nos dice que la velocidad entra y la aceleración entra. Incorrecto. Así que, una vez más, es estúpido este ejercicio, pero muchos no lo hicieron bien, solamente porque no saben manejar la mano derecha. Y la definición de qué implica acelerar o qué implica acelerar. Una vez más, si aceleráramos, los vectores fueran paralelos, ambos irían hacia adentro o ambos hacia afuera, pero no es nuestro caso, así que sí o sí tenían que ir en direcciones opuestas. ¿Preguntas con esto de aquí? No, no, ok. Si estamos bien con eso, entonces déjenme revisar si encuentro otra más similar. Bueno, tenemos una más por aquí. No, esto tiene que ver con aceleración centrípeta. Ya está, ya repito lo de afuera hacia adentro. Ya. Pero sí, como dije, es examen, entonces sí es importante reconocer las cosas. Una vez más, veríamos que nuestra curva, las aspas se están moviendo en esta dirección, están moviendo en esta dirección horaria. Entonces, con tu mano derecha intentas generar el mismo movimiento con tus dedos, los dedos acá, no el pulgar. ¿Y qué es lo que veríamos? Yo con mis dedos no puedo hacer el movimiento en la misma dirección que están las aspas, porque simplemente no es la forma de ellos en la que se mueven naturalmente. Como no es la forma, entonces lo que me toca hacer es voltear toda la mano y vería que ahí sí puedo hacer el movimiento. Y eso es lo que nos está diciendo. Si es que volteando sí puedo hacer el movimiento, implica que mi vector apunta en la dirección del vector. Es decir, la velocidad angular va hacia adentro porque mi pulgar está apuntando hacia adentro de la pantalla o en su caso adentro de la hoja. Y una vez más, ya lo otro, si es que el vector de velocidad angular entra, entonces la aceleración sale porque está desacelerando. Si estamos bien con eso, me avisas por favor. Mientras tanto, veamos el de acá. Aquí nos están hablando sobre el jet de, bueno, ese avión que está siguiendo esa trayectoria. Y nos dicen que al momento de pasar por B disminuye su rapidez. Entonces nos piden conocer cómo se ve el vector de aceleración en el punto B. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer descartes y veríamos algunas cosas. Como les dije hace rato, siempre que tenemos una curva tenemos una aceleración centrípeta. Ya cuando entremos en dinámica, que idealmente sería la siguiente semana, estaríamos viendo que esto a su vez nos lleva a fuerzas inerciales, nos conlleva una fuerza centrípeta. Pero por ahora simplemente curva implica aceleración centrípeta. Y como ya vimos, la aceleración centrípeta siempre nos jala hacia dentro de la curva. Nos están hablando de que nuestro análisis se deje en el punto B. Estando en B, ¿qué veríamos? Mi curva está hacia arriba, entonces bajito, yo sé que existe una aceleración centrípeta hacia arriba. Como mi aceleración centrípeta va hacia arriba, pues podemos descartar opciones. Descartaríamos la B, que claramente se va hacia abajo, y descartaríamos también la A porque veríamos que esta no tiene una dirección pues vertical, ni hacia arriba ni hacia abajo, así que también se murió esa de ahí. Nos quedamos con estas.
Con nuestro análisis nos veríamos tentados a decir es la D, de cabeza sin casco y nos fuimos. Pero noten la pregunta. La pregunta no nos pide qué pasa con la aceleración centrípeta, no nos habla de la aceleración tangencial, sino que nos habla de la aceleración. Al no hacer distinción entre centrípeto y tangencial, entonces nos habla del vector entero, y mi vector está compuesto de centrípeto y tangencial. Y ahí es donde utilizamos la parte que está en negritas y subrayadas. Nos dice que disminuye su rapidez. Y lo mismo que pasaba con el ventilador. Si es que nuestras cosas disminuyen rapidez, disminuyen el vector de velocidad, es porque los vectores están apuntando en contra. Encontraríamos que nuestro avión se está moviendo, en este caso a la derecha, en este punto. Por lo tanto, su vector de aceleración tangencial va a la izquierda. Por lo tanto, mezclando los dos vectores, haciendo la suma vectorial, mi aceleración final o mi aceleración nada más es un vector que va hacia arriba, pero a la izquierda. ¿Preguntas con ese de ahí? No. Ok, estamos bien. Entonces, listo. Ya conociéndose ahí, vamos a ir planteando alguna otra cosa más. Estábamos con centrípeta. Ya, transformaciones. Muchas veces cuando estamos hablando de cosas en rotación, nos dan valores, pero en revoluciones por minutos. Una vez más, cosas de pero que igualmente me ha tocado explicar dentro. Tendríamos, supongamos que nos dicen que algo tiene una velocidad angular de unas 7 revoluciones por minuto. No está muy pequeño, vamos a poner 70 revoluciones por minuto. Entonces, conociendo eso ahí, nos piden encontrar en qué tiempo se frena. Si tenemos una aceleración angular o una magnitud de una aceleración angular que es de unos 8 radianes por segundos al cuadrado. 8 está mucho, vamos a ponerle 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? En este caso, notar primero que nuestra aceleración angular es normal en el sentido de que es algo constante. Y como es constante, podemos aplicar las ecuaciones que conocemos de toda la vida, desde el colegio. Entonces, como me piden tiempo, me piden velocidad, bueno, me están dando velocidad angular inicial, me dan aceleración y me hablan de frenar, que frenar implicaría que ya no tiene rotación, entonces la ecuación que escogeríamos sería la segunda ecuación, la ecuación de velocidad. Velocidad angular final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. De lo cual pues cancelamos este término. Velocidad angular inicial habría que transformarlo. Y para la parte de aceleración, pues ahí utilizamos relaciones. Si me están diciendo que se frena y solo me dan la magnitud de la aceleración, implica que la aceleración en sí es negativa. Si no, no me podría frenar, me estaría acelerando. Por lo tanto, tendríamos menos 4 por aquí y el tiempo que es nuestra incógnita. En lo que respecta a la velocidad, pues simplemente transformar. Tendríamos 70 revoluciones por minuto. Recordamos que dentro del minuto tenemos 60 segundos. Y una revolución implica tener una vuelta o lo que es igual 2 pi radianes. Así que cancelamos minutos y minutos, revoluciones, revoluciones y nos quedaríamos con esa multiplicación. Tenemos 70 por 2 pi sobre 60. Y esto en radianes por segundos. Así que veamos qué nos queda. Eso me estaría dando un total de 7,33 radianes por segundos. Sí, no está mal. Entonces, bueno, tenemos esta cosa aquí. Tenemos ya la ecuación planteada, así que simplemente nos tocaría pues terminar de calcular. Diríamos entonces que el tiempo es de 7,33 dividido por 4 y nos estaría saliendo 1,83 segundos. Si no hay preguntas con ese, entonces nos vamos a meter con uno un poco más complejo. Me dicen, ¿todo bien hasta ahí? Ya. Si estamos bien, ahora, ¿dónde nosotros podemos meter la complejidad en este tipo de problemas? En sí podemos hacerla en dos partes. O podríamos hablar de movimiento lineal dentro del movimiento circular, o podemos hablar de aceleraciones variables, igual que hicimos con la parte en una o dos dimensiones. Déjenme leer el problema. Bueno, pregunta. Ya, la aceleración la pusimos como negativa porque nos hablan del tiempo de frenado. Y si está frenando, entonces
tu aceleración tiene que ser negativa, nada más. Ahora sí, para la otra parte, vamos a plantear la siguiente relación. Vamos a decir que nosotros tenemos una velocidad angular, velocidad angular inicial de, se me ocurre unos 80 vamos a poner 283 radianes por segundo. Algo bastante grande, pero bueno, nos sirve. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a calcular exactamente lo mismo. Vamos a preguntar en qué tiempo se frena nuestra cosa esta. Pero vamos a poner la siguiente condición. Vamos a decir que nuestra aceleración angular sigue esta relación. Sería un menos 6t. ¿Ya? Algo así nada más. No, no le vamos a dar más vueltas. Podremos poner exponentes más complejos, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo en este problema? Claramente nuestra aceleración no es constante, es una función. Como es una función, entonces ahora sí nos toca meter más cosas. Diríamos entonces, bueno, vamos a preguntar algunas cosas. Primero, el tiempo de frenado, igual que hicimos hace un momento. Y segundo, cuánto ángulo barrió o el ángulo de barrido hasta que se detuvo. Ya, ahora sí, planteando eso, utilizaríamos exactamente las mismas cosas que hicimos en cinemática. Es decir, nosotros conocemos que la aceleración angular, nos guste o no, no es nada más que la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y antes de que alguno lo pregunte, ¿me pueden dar velocidad angular en función de la posición angular? Sí, y en ese caso, nos tocaría aplicar el mismo artificio de hace rato, que era dx sobre dx, pero en este caso, pues, con dθ sobre dθ. Pero bueno, luego nos complicamos con eso, por ahora trabajemos respecto al tiempo. Dicho eso, ya habiendo planteado la relación, no es más pensando en entrenarlos para exámenes y lecciones, pues ya habiendo establecido la formalidad, ahora sí reemplazamos cuánto vale la aceleración y planteamos despejes. Diríamos entonces de omega es igual a menos 6t de t y planteamos las integrales. Veríamos que el lado izquierdo no me queda nada más que velocidad menos velocidad angular inicial, como ya lo hemos hecho antes. Del lado derecho tendríamos menos 6t cuadrado sobre 2 evaluado entre tiempo igual a cero, que pues es cero, no hace nada, y tiempo t. De forma que podemos dejar esto directamente como menos 6t cuadrado sobre 2 y simplificamos para tener menos 3t al cuadrado. Ya conociendo eso, pues veríamos qué pasa con la velocidad, o mejor dicho, con el tiempo, que era la pregunta. Nos pedían conocer en qué tiempo se detenía, así que veamos qué reemplazamos. Conociendo que se detiene, una vez más, la velocidad final sería cero. Entonces tenemos cero menos la velocidad angular inicial de 283. Esto es igual a menos 3t cuadrado y veríamos que no es nada más que un despeje. Entonces t no es nada más que la raíz de 283 dividido por 3 y a ver qué nos sale. Ya. Esto nos estaría diciendo que el tiempo de frenado va a ser de 9,71 segundos. Y ya conociendo el tiempo, entonces podemos encontrar cuánto es el desplazamiento o el ángulo desplazado hasta que se frenó. Así que vamos planteando eso de ahí. Veríamos una vez más, como nuestra aceleración no es constante, no podemos utilizar que desplazamiento angular es velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración tiempo cuadrado. No podemos utilizar la ecuación de colegio porque simplemente en colegio utilizamos aceleración constante y reitero, aquí no está. Y para algunos será molestoso que repita eso cada rato, lo sé, es normal. Yo también odiaba que me lo repitieran. Hasta que veía a mis compañeros que muchos, por más que se les decía, hacían las cojudes de tratarlo como aceleración constante y no se diga como profesor. Pero como profesor, habiéndoles explicado y habiéndoles dicho que es variable, ponen las malditas ecuaciones constantes. Entonces, bueno, pues disculpa para los que lo hayan entendido ya, pero es por los que no lo hayan entendido todavía. Entonces, dicho eso, ahora sí plantearíamos. Yo conozco que la velocidad angular como función no es nada más que la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, despejemos esto para poder integrar. Mandando la velocidad angular al otro lado como positiva, tendríamos menos 3t cuadrado más 283. Pero, sí, más. Pasamos como positivo. Ahora sí, hecho eso, pues simplemente despejaríamos el de teta y procedemos a integrar. Diríamos que teta es igual a menos 3t cuadrado más
283 todo por dt. Planteamos integrales, podemos ponerlas como definidas en este caso, ángulo inicial, ángulo final, tiempo inicial, tiempo final. Y nada, como ya hemos hecho antes, integrar esto directamente nos da el desplazamiento angular, que es justamente lo que queremos. Del lado derecho, una vez más, como el tiempo inicial es cero, podemos integrar y olvidarnos del límite inferior porque no hace nada. Tendríamos entonces menos 3t cuadrado sobre 3 más 283t, nada más. Aquí obviamente podemos simplificar esto y pues lo podemos dejar de esa forma. Ya conociendo nuestra ecuación, solamente reemplazamos el tiempo que sabemos que se detiene y pues a ver cuál fue nuestro ángulo recorrido. ¿Preguntas con esa parte de ahí? No. Si estamos bien, entonces diríamos que esto es igual a 2654,31 radianes. Y si nos pidieran calcular esto en revoluciones, pues dividimos esto para 2pi. Recordando que una revolución es igual a 2pi radianes. No, a ver qué nos quedaría. Esto me diría que esto equivale a 422,45 revoluciones. Y listo. ¿Preguntas con este ejercicio? No, todo claro. Ok, entonces, a modo de resumen para este ejercicio y en general para cualquiera que tenga una aceleración dependiente del tiempo, es lo mismo que hicimos en cinemática. Si nos toca integrar, integramos. Si nos toca derivar, derivamos. Pero la mala, aunque les den una aceleración constante, ustedes están obligados a plantear la definición y de ahí plantear las integrales derivadas según corresponda. Una vez más, porque en el examen no se les evalúa que metan números a una calculadora ya, sino que sepan qué definición van a usar y bajo qué condiciones pueden utilizarla. Entonces, bueno, si hemos trabajado bien esto de aquí, vamos a analizar qué pasa si la aceleración depende del ángulo y si nos da el tiempo, que parece que sí, qué pasa si nos mezclan cosas lineales. Entonces, vamos planteándoselo ahí. Diríamos que ahora nosotros tenemos una aceleración angular que es igual a, se me ocurre, 3 veces θ. Y por simplicidad del problema nos dicen que la velocidad angular inicial es de cero y el ángulo inicial es también de cero. En este caso, pues radianes por segundo y en este caso, radianes. Conociendo eso, entonces nos van a pedir encontrar cómo se ve, perdón, la función de velocidad angular y cómo se ve la ecuación de ángulo. Entonces, volvemos a nuestro planteamiento inicial. Como la aceleración es una variable, entonces plantearíamos que aceleración es 3θ y a su vez esto es d omega para dt. Claramente no son las mismas variables, así que plantearíamos dθ sobre dθ. Y una vez más, como ya hicimos en clases anteriores, veríamos que por definición, cuando dividimos el desplazamiento para el tiempo, esto nos da velocidad y en este caso nos da velocidad angular. De forma que podemos reescribir esto. Así, tendremos 3θ es igual a d omega por omega y todo esto sobre dθ. Por último, ordenamos las cosas para dejarlo bonito y poder trabajar. De forma que mandamos lo de θ al lado izquierdo, ponemos esto delante del diferencial y tendríamos 3θ de θ es igual a velocidad angular por el diferencial de la velocidad angular. Hecho eso, ahora sí integramos y pues utilizaremos las condiciones iniciales. Ángulo inicial, velocidad angular final y ángulo final. Dicho eso, integramos. Tendríamos 3 por θ cuadrado sobre 2 evaluado entre el ángulo inicial y el ángulo. Y esto es igual a velocidad angular al cuadrado sobre 2 también, evaluado entre la velocidad angular inicial y la velocidad angular. Veríamos que los límites inferiores se van a cancelar porque pues ambos son ceros, no hacen nada. Y algo más, en ambas partes tenemos un medio, así que se va. Escribimos la ecuación como que y tendríamos entonces 3θ cuadrado es igual a omega al cuadrado. Conociendo eso de ahí, entonces, para encontrar la ecuación de velocidad angular, que depende del tiempo, obviamente, entonces solo nos toca hacer una integración más.
Anteriormente no habíamos hecho esto porque les había dicho que quedaba una fracción rara. En este caso, con los datos iniciales siendo cero, no nos queda una fracción rara, nos queda algo bastante sencillo. Entonces sigamos avanzando. Veríamos que para nosotros poder integrar no nos tocaría tener la velocidad al cuadrado, sino solamente velocidad, de forma que sacamos raíz. Entonces tenemos la raíz de 3 por teta es igual a la velocidad angular, que por definición es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Por lo tanto, procedemos a hacer otra vez un despeje, arreglamos las cosas según corresponda y veamos qué nos quedaría en este caso. Tendríamos entonces, ya, raíz de 3 teta es igual a de teta sobre dt. Y plantearíamos, si mandamos el dt al lado izquierdo, entonces tenemos dt es igual a de teta sobre raíz de 3 por teta. Noten que raíz de 3 es solamente un factor numérico. Un factor numérico que yo puedo mandar acá de nuevo multiplicar o lo puedo tener aquí abajo dividiendo. Por ahora lo voy a tener aquí abajo dividiendo para mostrarles la forma más común de cometer errores en este procedimiento. Entonces, conociendo eso, vamos a integrar y a ver qué nos queda. Si nosotros integramos esto con la misma historia, ángulo inicial, ángulo final, tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer integral indefinida, no vamos a definirla esta vez. Tendríamos el lado izquierdo, pues solamente t. Del lado derecho veríamos o reconoceríamos que esta forma es bastante similar al de x sobre x, donde yo les había dicho, si ustedes tienen esa integral, eso representa el logaritmo natural de x. Vemos que claramente es básicamente lo mismo, así que un impulso sería hacer lo siguiente. Escribir el logaritmo natural de raíz de 3 teta y felices. Cuando regresen a revisar su lección, no les van a poner cero porque hemos hecho la mayoría bien. El problema va a estar en esta raíz de 3. Veamos por qué sería un error ponerlo ahí y cuál sería la forma más sencilla de evitar ese error. Primero, la raíz de 3 está mal ubicada ahí porque dijimos, la raíz de 3 es una constante. Entonces nosotros podemos sacar esa constante de la integral y podríamos simplemente integrar de teta sobre teta y eso sí es logaritmo natural. Entonces, ya está diciendo que este es el camino incorrecto, veamos qué sería lo correcto. Integral de t, pues simplemente t, eso no lo vamos a escribir de nuevo. Tendríamos 1 sobre raíz de 3 por integral de teta sobre teta, y eso sí sería 1 sobre raíz de 3 por logaritmo natural de teta. Y listo, ahí está bien. Pero no nos quedamos solo con eso. ¿Cuál es la forma más sencilla de evitar cometer estos errores? Simplemente dejan las constantes de un lado. Es decir, en nuestro problema tenemos dos funciones a integrar. Tenemos un diferencial encima de un polinomio o del otro lado tenemos un dt. Dejen las constantes del lado en que la integral es más sencillo, pues porque ahí es más sencillo hacer las cosas y es más complicado que lleguen a cometer errores. Es decir, veamos qué pasaría si yo no hubiera pasado la raíz de 3 aquí abajo. A la mala las cosas deberían ser equivalentes, así que veamos qué nos queda. Si hubiera dejado la raíz de 3 aquí arriba y solo pasara el dt allá, tendría raíz de 3 por dt es igual a de teta sobre teta. De forma que una vez más se íntegro vería la raíz de 3 sale como constante, tendría la raíz de 3 por integral de dt es igual a esta integral que sabemos que nos da el logaritmo natural de teta nada más. Y pues bueno, la integral de t una vez más, que nos daría solamente t. Entonces tenemos raíz de 3 por t es igual al logaritmo natural de teta. Y claramente si paso esto abajo, me queda exactamente la misma cosa que tenemos por aquí arriba. Entonces simplemente eso. Son notas y manías que nos toca aplicar para no morir en el momento de trabajar nuestras ecuaciones. Y bueno, ya habiendo encontrado esta expresión, la pregunta no es cuánto vale el logaritmo natural de teta, sino cuánto vale teta. Así que solamente nos toca despejar el ángulo. Y para eso utilizamos más definiciones, más cosas de matemáticas. Asimismo, les enseñaron en el colegio o en el pre. Si mi función está dentro del logaritmo natural y quiero la función, entonces utilizamos exponenciales. Por lo tanto, en este caso tendría Euler del lado izquierdo, Euler del lado derecho, de forma que Euler es la raíz de 3t y es igual a teta y murió.
Si ahora me pidieran encontrar la función de velocidad en función del tiempo, solamente derivamos esta función y luego podemos obviamente derivarla de nuevo para encontrar la aceleración. O más sencillo aún, nosotros teníamos que la aceleración era 3 veces la posición angular. Hemos encontrado la posición angular, así que diríamos que la aceleración es 3 veces Euler raíz de 3 por t. ¿Ya? ¿Preguntas con eso aquí? No. ¿Ok? Si estamos bien con esto, vamos a ver el último escenario o la última complicación que se presenta con movimiento circular. Y ya para la siguiente clase intentaré encontrar exámenes para eso. Entonces, como les había dicho, no solamente trabajamos cosas puramente circulares, sino que también mezcladas con movimientos. Y para esto nosotros recordamos asimismo cosas o cantidades que se describen en un círculo, como por ejemplo el arco. Si nosotros tenemos un círculo por ahí dibujado y nosotros seleccionamos una parte nada más, pues decimos que esta sección es un arco y la representamos con la letra S. A la mala, si nosotros cortamos el círculo y expandimos esto, es una línea, de forma que el arco se puede expresar también como si estuviéramos trabajando en un ejercicio unidimensional. Y eso nos llevaría a lo siguiente. Supongamos el siguiente ejercicio. Me estarían diciendo, tenemos un arco que sigue la siguiente relación. Tenemos de este a la, vamos a ponerle 4. No está exagerado el 10. Vamos a ponerlo como 2. Ahí tenemos 2t a la cuarta menos 6t al cubo más 10. Entonces, conociendo que el arco dependiente del tiempo pues tiene esa relación, vamos a poner 10t, ya mejor ahí. Conociendo que la posición, perdón, que la longitud del arco al tiempo cero es cero, lo que conlleva que el ángulo también es cero, entonces la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuánto vale, cuánto vale la aceleración angular en un tiempo de, se me ocurren 3 segundos? Vamos a poner t igual a 3. ¿Cuánto vale la aceleración angular a los 3 segundos? Pero no solo esa de ahí, sino también vamos a preguntar cuánto vale el vector de aceleración total justamente a los 3 segundos. Y en sí no queremos el vector de aceleración porque sería plantear direcciones. Vamos a encontrar cuánto vale la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta en ese mismo intervalo de tiempo, a los 3 segundos. Para lo cual, por último, necesitamos un dato más, que sería el radio. Entonces vamos a decir que el radio de esa circunferencia es de, se me ocurre vamos a ponerle 2 metros, ¿no? 1,5 metros. Y entonces, listo. Solo nos tocaría resolver. Entonces, ¿cómo haríamos la resolución? Claramente, si me piden aceleraciones y me están dando una posición, que les dije que esto se puede transformar o se puede trabajar como una dimensión, entonces vería esto es el equivalente a una posición, es el equivalente a una distancia. Vamos a ponerlo como posición, un vector de posición R. Entonces, tengo un vector de posición. Si me piden aceleraciones, yo sé que solo me toca derivar. Entonces, tendríamos que aplicar derivadas. Pero nuestra primera pregunta no es cuánto vale tu vector de aceleración en esa única línea, que ya vamos a ver qué nombre le daríamos, sino la aceleración angular. Entonces ahí es donde recordamos más cosas en movimiento circular y geometría. Recordamos que en la mala un arco no es nada más que el radio por el desplazamiento angular. Y en general nosotros podemos hacer una tabla que relaciona las cosas angulares con las cosas lineales. Tendríamos de un lado entonces las cosas lineales como serían la posición, vamos a ponerla como r, la velocidad o la aceleración, se relacionan con las cosas angulares de la siguiente forma. Vamos a poner ang, ya. Se relacionan con las cosas angulares de la siguiente forma. Posición obviamente con la posición angular, velocidad obviamente con velocidad angular y aquí con la aceleración angular. Claramente sus unidades no son iguales, porque en una tenemos metros, en la otra tenemos radianes. Tenemos aquí metros por segundo, tenemos radianes por segundos. Metros segundos al cuadrado, radianes segundos al cuadrado. Entonces, para que dimensionalmente sea coherente y tengamos una relación, lo que hacemos es a lo angular multiplicarlo por un radio y solucionado.
Y así como nosotros podemos multiplicar a lo angular para tener algo lineal, podemos utilizar el camino opuesto. A mí me interesa el ángulo, tengo cosa lineal, entonces divido la cosa lineal para el radio y listo. Tengo ya lo angular y esto es lo que luego estaremos derivando, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si no hay preguntas con estas relaciones, que una vez más se supone que les dieron eso ya en nivelación, pues planteemos la ecuación y a ver qué nos queda. Conociendo que nuestro desplazamiento angular pues va a ser eso, el arco dividido por el radio, simplemente dividimos toda esta expresión para 1.5, de forma que tendríamos 2 por 1.5, nos terminaría dando 1.33 t a la cuarta menos 4t al cubo y más 6.6. Vamos a poner 67 t. Entonces, como ya conocemos el desplazamiento angular, podemos ahora sí encontrar la aceleración a través de dos derivadas. Y una vez más, no derivamos a lo loco, sino que planteamos por qué derivamos. Tendríamos entonces la derivada de la velocidad, de la posición angular con respecto al tiempo. Nos estaría quedando aquí, vamos a hacer el cálculo. Tendríamos 5.32 por t al cubo menos 12t más 6.67. Para la aceleración, pues derivamos la velocidad angular con respecto al tiempo. Tendríamos, y eso sería 15.96 t al cuadrado y menos 12. Y obviamente les pondremos las unidades, pero ahorita no me importa eso, no nos importa la parte numérica. Así que encontrada ya la aceleración angular. Como ya conocemos eso, pues lo podemos quitar de aquí y veríamos cómo hallamos las demás cosas. Para la aceleración tangencial, volvemos a recordar la definición que les hice un momento sobre que nosotros podemos cortar esto y extenderlo en una sola línea. Entonces, si yo me muevo en una sola línea y estoy acelerado, ya porque estoy moviéndome en una sola dimensión, vamos a poner aquí cámara por favor. Si tengo el carrito moviéndose sobre la tableta en una sola línea, quiera o no quiera, mi única aceleración que va a sentir el carrito va a estar condenada a vivir en la misma línea que el carro. Es decir, o va a ser paralela o va a ser antiparalela. ¿Y eso a qué nos lleva? Si nuestra aceleración es siempre paralela a la velocidad o siempre antiparalela a la velocidad, estamos hablando obligadamente sobre la aceleración tangencial. Así que básicamente diríamos que la aceleración tangencial no es nada más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O lo que sería igual por continuidad, multiplicar R por esta cosa que nosotros acabamos de hallar. Así que tranquilamente podríamos hacer la multiplicación, pero no es más, eso ya es solo numérico, no me voy a enfocar mucho en eso. Veamos lo siguiente. Luego nos piden aceleración centrípeta. Y ya para aceleración centrípeta, ahí sí nosotros tendríamos que utilizar otra vez más definiciones. Veríamos que si bien siempre podemos utilizar que el vector de aceleración al cuadrado es la parte de x cuadrado con la parte de y cuadrado, en un círculo se me hace molestoso separar en x y y. Entonces no lo estaríamos haciendo. Pero ¿qué más conocemos de la aceleración centrípeta? Esa no era la única forma de hallarla, sino que también nosotros podríamos hallar aceleración centrípeta con velocidad al cuadrado sobre radio o lo que es equivalente velocidad angular al cuadrado por radio. Y yo sorpresa, tenemos ambas formas. Ya tenemos la velocidad angular por aquí, conocemos el radio. Si quisiéramos, podríamos derivar solamente esto para encontrar velocidad. Así que lo podemos encontrar. Una vez más, tenemos el radio. Por lo tanto, aquí no nos complicaríamos con la parte de X y la parte de Y, porque ni siquiera sabemos en dónde está. Entonces, después de todo eso, pues vamos a plantear esa ecuación y ya con eso dejaríamos abandonado este ejercicio y a ver qué más hacemos. Tendríamos entonces, nuestra relación centrípeta va a ser velocidad angular al cuadrado por radio y vamos a utilizar esta pues porque la ecuación ya la tenemos y nos estaría quedando 532 por t al cubo menos 12t, esto al cuadrado y por radio de 1.5. Ya. Entonces,
Podríamos ahora sí terminar de evaluar esto en los 3 segundos y después de eso podríamos hacer una pregunta más, que es algo que se me había pasado por alto preguntar. ¿Cuánto vale la magnitud del vector de aceleración? Es decir, como ya conoceríamos la tangencial y ya conoceríamos la centrípeta, solamente aplicar Pitágoras para encontrar el vector total. Entonces, bueno, vamos a reemplazar los 3 segundos en ambas expresiones y a ver qué nos queda. Para la centrípeta tendríamos 5,32 por 3 al cubo, que eso es 27, menos 12 por 3, más 6,63, 67, perdón. Ya, sí estamos bien, pero pensé que me había comido algo por ahí. Ya, la respuesta al cuadrado y por último esto por 1,5. Es un valor algo grande, algo bestia, pero ni modo. Es algo que gira bastante rápido. Tenemos una aceleración centrípeta de 19.600, vamos a dejarlo ahí en decimales, radianes por segundos al cuadrado. Ya conociendo eso, veamos otra vez cuánto sería la aceleración tangencial nada más. Evaluamos los 3 segundos aquí a ver qué nos queda. Nos queda una cosita. La aceleración angular nos saldría de 131,64. Y una vez más, como la tangencial es la angular por el radio, veríamos que esto nos da igual a 197,46 radianes por segundos. Por lo tanto, al final podemos hacer Pitágoras, pero el número más grande es este de aquí, así que se va a parecer bastante a ese de ahí. Por último, ¿qué es lo que podemos concluir en este ejercicio viendo que la aceleración centrípeta es tan grande? Solamente notar que una aceleración centrípeta es la aceleración necesaria para nosotros jalarnos hacia adentro de un círculo. Como está girando bestialmente rápido y estamos manteniendo ese círculo pequeño, entonces el vector de aceleración centrípeta tiene que ser bastante elevado para así poder hacer cambios. Vamos a verlo de otra forma, intentando meternos un poco ya con el siguiente capítulo, donde tendríamos lo siguiente. Supongamos que ustedes están, no sé, están corriendo en una pista circular, ya, pero una pista circular pequeña. Si ustedes se han puesto a dar vueltas, podrían notar que si el círculo es pequeño, entonces hay una fuerza que los intenta empujar hacia afuera. O vamos a tomarlo con un carro. Vamos a suponer que estamos moviéndonos en esta dirección. Nosotros tenemos un carro que está yendo con bastante velocidad para acá. Suponiendo, esta carretera hace referencia a una carretera en vía de la costa, donde tenemos las curvas bastante grandes. Y más que las curvas grandes, tenemos también vectores de velocidad grandes porque el límite de velocidad es bastante alto. ¿Qué estaríamos encontrando? Como nosotros tenemos una velocidad bastante alta, entonces, si yo no cambio este vector de velocidad, claramente me voy a descender de la pista, voy a terminar volcado y apareceremos en las noticias. No es la idea. Lo que queremos es siempre seguir la pista. Así que como siempre queremos seguir la pista, estamos obligados a cambiar el vector de velocidad constantemente. Cuando estemos acá, pues cambiamos una vez más la inclinación, aquí la volvemos a cambiar y así. Entonces, eso nos lleva a algo gráfico que eventualmente cuando lancemos el curso de segundo parcial, pues espero que se metan, lo visitaríamos de nuevo. Si yo tengo este vector de velocidad grande y le sumo este vector chiquitito de aceleración, ¿qué es lo que me podrían decir ustedes? Obviamente, yo puedo sumarlos, podría al final plantear que mi nuevo vector de velocidad es una cosa que está ahí, pero la pregunta es la siguiente. ¿El vector de velocidad final es muy distinto al de la velocidad inicial? Veríamos que claramente no, son bastante parecidos. Entonces, si yo quiero provocar un cambio en mi vector de velocidad, tengo que sí o sí meterle una aceleración grande para así lograr que esté cambiando de dirección. Por eso, cuando ustedes están en vía a la costa, así en cualquier curva, si su vector de velocidad es muy grande en comparación al vector de aceleración, entonces no van a haber cambios y ustedes se van a salir de la pista. Tomemos un ejemplo bastante sencillo. Si estamos manejando y cogemos una curva bastante cerrada, ¿qué veríamos? El vector de aceleración
pero el vector de radio es muy pequeño porque estamos cogiendo una curva bastante cerrada. Esto implica que la aceleración centrípeta va a ser elevada. Perfecto, no hay problema. Pero si nuestra velocidad es bastante grande en comparación a esa aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta casi que no puede hacer nada, así que el carro se va de largo y se estrella en algún lado. Pero bueno, volviendo para acá, veríamos que sí, tenemos una velocidad grande, pero tenemos también una aceleración centrípeta grande porque solo así se va a mantener dando vueltas. Y bueno, me dicen por favor si eso está claro. Si no, vamos a avanzar con otra pregunta más. Ya, déjenme revisar por aquí. Ya, el siguiente ejercicio estaría ya metido a dinámica. Vamos a aprovechar estos últimos 8 minutos para hacer una pequeña introducción a distintas cosas que tienen que analizar. Primero, siempre que nosotros tenemos un objeto moviéndose en una curva, como ya lo establecimos hace rato, existe sí o sí una aceleración centrípeta. Entonces, dibujaríamos que existe justamente eso. Una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro, en este caso, pues hacia donde está aquí, en medio del círculo. ¿Qué más nos tocaría ver? Ya más allá del texto que está ahí, que es estorboso y que no nos sirve en este momento, entonces, ya para la clase de dinámica, que sería la siguiente, idealmente la haría yo el miércoles, nos toca a primero meternos con el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué representa? En sí, un diagrama de cuerpo libre no es nada más que una herramienta que nos permite visualizar todas las interacciones. Entonces, nosotros hablamos de interacciones cuando hacemos referencia a qué cosas están molestando a mi objeto de análisis. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi calculadora, yo vería, mi calculadora está interactuando con el planeta, es decir, la Tierra está sintiendo una fuerza gravitacional que la jala hacia abajo. ¿Qué más? Interactúa con mi mano. Mi mano en este momento estaría actuando como un plano inclinado. Este plano está generando una normal y está generando una fricción. Pero es eso, nosotros un diagrama, para hacer un diagrama, perdón, lo primero que hacemos es plantear qué interacciones hay. Una vez más, dijimos que tenemos una interacción con la Tierra, tenemos una interacción con el plano, y de aquí, pues luego empezamos a desglosar qué fuerzas habrían. Una fuerza, otra fuerza, pero reitero, ya son cosas para más adelante. De ahí, algo que podrían seguir repasando sus apuntes para la siguiente clase y no empezar como que vacíos, es ver cómo planteamos las ecuaciones de fuerza y cómo descomponemos vectores en planos inclinados. Para eso, recordar cómo se aplican las reflexiones de ángulos, es decir, geometría, qué pasa si tengo esta figura, por qué este ángulo es el mismo que está por acá, qué pasa con los tres ángulos dentro de un triángulo. Y bueno, como digo, eso ya será para la siguiente clase. Y nada, tengo una clase dentro de poco, con el pre de Tesla, entonces me gustaría dejar la clase de hoy aquí nada más para poder alistarme para eso. Sin antes hacer un resumen, donde nosotros empezamos esta clase viendo qué es lo que pasa con los vectores de aceleración. Describimos que tenemos dos vectores de aceleración, tangencial y una centrípeta. Ya vimos qué pasa con la centrípeta. Su única misión es jalarnos hacia el centro de una curva. Si no hay curva, entonces no hay aceleración centrípeta. Vimos que para calcular las dos aceleraciones tenemos algunos métodos. O utilizamos derivadas para la tangencial, o utilizamos producto punto para la tangencial. Cualquiera de ellos podemos utilizarlo según la información que tengan. Pero lo más importante era recordar que sin importar el sistema de referencia, la magnitud del vector va a ser la misma. Y bueno, de ahí al final lo que nos metimos con circular, donde el resumen de los dos o tres ejercicios que hicimos en circular es no tenerle miedo. Si movimiento circular no es nada más que movimiento en una o dos dimensiones, pero con nuevas variables. Nada más aparte de eso. Entonces, como no hay preguntas, lo estaríamos dejando hasta ahí. Así que nos estamos viendo otro día. Chao, chao, chicos.